Lil Nas X es ese artista que esta nueva generación ha hecho crecer. Más allá de sus grandes éxitos, también nos encontramos con su carisma, cercanía con sus fanáticos y lo que nos lleva hoy aquí, su provocación a los medios. Sea por el motivo que sea, este nuevo cantante ha resurgido en una época preparada para sus polémicas, ya que en el pasado muchos artistas ya han pasado por el mismo camino de espinas que él. No obstante, esto no quita el mérito que se está ganando gracias a esta, entre comillas, revolución que está formando en su género dominante, el hip hop. Es obvio que Lil Nas X es un genio de las nuevas plataformas de consumo, principalmente TikTok, donde se ha coronado como el rey del marketing. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop discutiremos si esta nueva superestrella de la música está revolucionando la industria y cambiando la cultura del hip hop. Antes de comenzar con el análisis, conozcamos un poco más a nuestro protagonista. Lil Nas X, o Montero, como se llama en realidad, comenzó su carrera como una personalidad de internet en Twitter, ganando popularidad a través de su cuenta de fan de Nicki Minaj, Nasmaraj, haciendo referencia a la mezcla de apellidos de las dos celebridades. Esto le ayudó a hacerse famoso gracias a sus tweets relacionados a la cultura pop, donde empezaría a viralizarse y ser conocido en la comunidad tuitera angloparlante. Pero su conexión con la música empezó cuando abandonó la universidad para poder centrarse en su carrera musical. El chico subió sus canciones a SoundCloud sin mucho apoyo del público, pero eso cambiaría a finales de 2018, lanzando la canción Country, que le llevaría a un triunfo que ni él mismo se pudo creer. Old Town Road pagó $30 para tener los derechos de la base y con tan solo eso pudo consagrar una de las canciones más escuchadas del 2019, rompiendo el récord al mayor tiempo en el puesto número 1 en el prestigioso Billboard Hot 100, en total unas 17 semanas consecutivas. Pero ¿cómo pudo tener este descomunal éxito? La clave está en la aplicación que ha hecho famoso a miles de personas y cantantes nuevos que hoy conocemos. Estamos hablando de TikTok. Desde Doja Cat pasando a Olivia Rodrigo, esta app no solo ha hecho triunfar a nuevas celebridades de la famosa generación Z, sino también ha resurgido carreras de cantantes que en el tiempo de publicar sus proyectos fueron ignorados, sin embargo alabados y reconocidos gracias a la plataforma. La canción se volvió viral a principios de 2019 debido a la aparición del Jihad Agenda, un movimiento que se apropiaba de la moda y la cultura de los vaqueros. Esto no fue una decisión al azar. El mismo Lil se pudo apoderar de este movimiento creando miles de memes de Old Town Road con el desafío Jihad Challenge. Y mientras subía en tendencias, también lo hacía en los listados de música. El cantante estaba seguro que si calificaba su tema como un género country en vez de hip hop, llegaría muchísimo más rápido a la cima del éxito. No fue tonto. Sabía que en uno de los géneros más escuchados por los jóvenes estadounidenses se le haría imposible superar a los grandes titanes. Sin embargo, con la otra opción y el descomunal apoyo recibido gracias a la aplicación, llegaría muy lejos. Este sería el inicio de la gran conquista de Montero en las enormes plataformas de streaming, y por fin reconocido por el público general. Para poder escalar a la cima del chart principal de Billboard, tuvo que utilizar la estrategia por excelencia de las disqueras, los remixes. Lil Nas X ya había firmado con Columbia Records y acordando la distribución del sencillo con presentaciones, un vídeo musical y un remix con la colaboración de una leyenda del country, Billy Ray Cyrus. Esto sería el inicio de las decenas de versiones que obtuvo el single, en total 193 remixes. El sello y el artista supieron perfectamente cómo llegar a las masas jóvenes para poder estabilizar el éxito de la canción. Y es que su reconocimiento como artista y figura pública crecía con su gran influencia en TikTok, donde se adaptó tanto a esta nueva generación, apropiándose de los memes que lo hacían y viralizándose en la plataforma, ganándose así el amor del público. Aquí ya se podía ver el manejo que tenía el artista para poder promocionar y adaptarse a esta nueva era digital y no caer en el olvido. El sencillo pudo alcanzar una popularidad impresionante, llegando consigo también este nuevo estilo entre la mezcla de dos géneros, el denominado country rap. Lil no fue el primero en experimentar con este híbrido. Toda la inspiración fue tomada cuando este género resurgió en el mainstream gracias al rapero Young Thug y su mixtape experimental Beautiful Thugger Girls de 2017. Old Town Road, aunque fue calificado como una canción country, tuvo sus problemas con el mismísimo Billboard, el cual eliminó la pista del listado de Hot Country Songs, formando consigo su primera polémica,
donde abarcaron temas raciales y la poca libertad en la innovación. Después de su smash hit, el cantante sacó su primer EP, 7EP, y con ello algunos singles en el camino. No obstante, no pudieron acercarse al impacto del primer sencillo. Pero, ¿por qué digo que Lil Nas X está revolucionando la cultura del hip hop? Primero que nada, hablemos de una acción muy importante de Nas, la cual cambiaría su carrera para siempre. El cantante en pleno mes del orgullo saldría del armario. A día de hoy no es un escándalo, aunque la discriminación hecha por parte de la comunidad de raperos se veía muy de cerca. Lil Nas X no reinventó la música del género, sino que cambió la imagen de rapero negro heterosexual. Una cosa tenemos clara, a lo largo de la historia de este estilo, más en la etapa contemporánea, han resurgido ya intérpretes con una sexualidad definida por ellos, sea el caso de Frank Ocean o Kevin Abstract. Pero Lil Nas X es completamente diferente a ellos. Mientras estos artistas se han basado en un trasfondo más alternativo y abstracto con una propuesta visual más artística, Lil se apropia, entre comillas, de la cultura queer. En la actualidad es todo un representante y referente del movimiento, y esto lo podemos ver en sus presentaciones, outfits en alfombras rojas o photoshoots. Más allá de lo que he dicho, apropiarse no sería la palabra correcta, ya que el cantante forma parte de esta comunidad y le da voz a un género que a día de hoy es casi imposible dar visibilidad a esto. Apropiarse va más a los artistas que intentan adueñarse de esta estética queer o LGBT, y no es malo en sí, pero se vuelve asqueroso cuando estas mismas personas han tenido y siguen teniendo actitudes discriminatorias hacia la comunidad LGBT. Y entonces llegó la bomba que explosionó lo nunca visto en este género. Lil Nas X regresaría en 2021 con uno de sus temas más controversiales hasta la fecha, Montero, Call Me By Your Name, hablando sobre la relación entre dos chicos y donde el vídeo abarcó el tema de la típica frase de "los homosexuales se irán al infierno". No sorprende a nadie que las entidades religiosas se encendieran en furia ante la metáfora bíblica que hacía el cantante en el videoclip, y la controversia no pararía con los calzados deportivos que patrocinaba el artista, dando una alegoría satánica y donde afirmaba que iban a ir acompañadas con su propia sangre. Esto no solo alertó a la comunidad religiosa, sino también una demanda directa por la empresa Nike, por usar su marca sin permiso. Lil no se quedaría callado y haría un vídeo disculpándose. Okay, guys, I see everybody's been talking about this shoe, and I just want to come forward and say, fuck it. No, que va. Él sabe muy bien cómo funciona el negocio, y más en esta época. Aquí es donde podemos ver la verdadera cara del cantante. Un joven de 22 años que utiliza las bromas y shitposts para poder hacer marketing de su propia música. Y lo mejor es que funciona. Él ya no necesita hacer memes en TikTok para promocionar sus temas, porque sus fans ya lo hacen por él. No necesita poner títulos muy genéricos para los vídeos que saca para su canal de YouTube. Él los innova según el gusto de su público. Un vídeo de la instrumental de la canción, ¿por qué no mejor llamarlo Montero, Call Me By Your Name, pero Lil Nas X en silencio todo el tiempo? Un formato como si estuvieras en los baños del infierno. Ahí lo tienes. Otro para poder estudiar, también lo tienes. En vez de llenarlo con remixes para llegar a la cima del Hot 100, lo consiguió con la controversia y el furor que dio el tema. Lil Nas X consiguió quitarse la pegatina de One Hit Wonder o artista de un solo éxito, y tener un impacto en la industria, y como dije antes, no por descubrir nada nuevo musicalmente, sino por reinventarse en la imagen genérica y asumida de un rapero negro, dándole su toque personal. No es nuevo ver esta provocación religiosa, a lo largo de los tiempos lo hemos visto de diferentes maneras, pero esta vez toca en pleno 2021. Y siguiendo con la fiesta, la presentación del tema donde besa a dos bailarines, provocando críticas e incluso demandas al propio artista. Más adelante aprovecharía para usar sus estrategias perfectas de marketing para poner todo ese odio a su favor, y con su siguiente single, Industry Baby, una letra que alza su empoderamiento en una industria que lo intenta destruir en demandas, críticas y censuras, además de un vídeo que es una parodia inteligente a las demandas sobre sus deportivas satánicas, donde él mismo se da cuenta que en realidad lo están condenando no por los zapatos, sino porque es homosexual, sin olvidar una de mis partes favoritas del tema, donde dice: "No he perdido nada desde que empecé", sonando en inglés la palabra begin como si dijera "no he perdido nada desde que soy gay". Otra jugada maestra del rapero. Sin duda, Lil Nas X se está pronunciando por la comunidad LGBT en un tiempo donde más se necesita, dando voz a todos los que no pudieron soltar su sexualidad, sea por culpa de managers, disqueras o por la sociedad que los oprimía.
porque aún la LGBTfobia existe dentro de esta industria. Pero Lil es uno de los primeros en dar este paso para romper ese estigma tan interiorizado. El impacto, la revolución y el efecto de Lil Nas X en el género del hip hop es muy notable en este último año. Un nuevo aire fresco en la industria del rap con este artista emergente, listo para ser un referente para futuros cantantes queer. Si tienes ganas de dar tu opinión y discutir si de verdad Lil Nas X está revolucionando la imagen de cantante en la cultura del hip hop y en la industria, puedes hacerlo en la caja de comentarios, siempre y cuando lo hagas mediante el respeto. Antes de acabar, quería recomendarte un artista emergente en la música de reggaetón en España, Amory. Y aunque te asuste o sientas rechazo por el género, este artista, tal como Lil, intentan cambiar un género atrapado en la misoginia establecida por la sociedad. Canciones dance a la par de conceptos visuales oníricos y líricas de reivindicación, muy lejos del machismo que solemos encontrar aquí. Te dejo su último tema en la descripción si quieres echarle un vistazo y apoyarlo. También me gustaría agradecer a todos los que se han unido al canal, especialmente estos que se han unido recientemente. Muchas gracias por el apoyo. Recuerda que si quieres un saludo y más beneficios, puedes unirte al canal con el link que dejo en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook y a mis redes sociales. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.